Gracias. Buenas noches a todos. Pepe por ahí no me presentó, pero me presento. Soy María Fernanda Orozco, soy socia de Consulta. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a buscar darles la mayor cantidad de información, contenido valioso para ustedes y su proyecto ahorita en este tiempo. Y bueno, lo primero que nada más yo los proyectos y quienes ya nos han acompañado en otros eventos y en otras capacitaciones, lo decimos y lo vamos a decir cuantas veces sea necesario, el negocio inmobiliario es un negocio financiero. Muchas de las decisiones que tomamos en este negocio tienen que ser tomadas en función de números, de resultados y de indicadores financieros. Nos ha tocado ver muchísimos proyectos en donde la decisión está tomada en función de si hay el mercado, que está bien, ¿no? En donde si la decisión es un tema de gusto y preferencia por la arquitectura, porque ya me aportaron el terreno, porque creo que la aportación es una gran opción, pero no se hacen los números completos y no se toman las decisiones con base en los principales indicadores. Entonces, primero, el negocio inmobiliario es un negocio financiero. Un segundo elemento para nosotros, el entender financieramente un proyecto inmobiliario se convierte en la brújula para la toma de decisiones. Es decir, imagínense que de verdad nuestro proyecto, en la toma de decisiones, si acepto o no un determinado crédito puente, si puedo negociar o no un intercambio con proveedor, si puedo negociar o no descuentos, la respuesta tendrá que estar en el modelo financiero. Entonces, este modelo financiero es el elemento más importante de un negocio. ¿Cuál es el problema de los modelos financieros? Es de que los hacemos en Excel y que hasta el día de hoy no hemos encontrado ningún otro lugar en donde se puedan hacer y que estén bien hechos. Es decir, con toda honestidad, no hemos encontrado una aplicación, una plantilla, no. Cada negocio es distinto y se hace en Excel. Y ahí mismo radica su fortaleza y su debilidad. Y la debilidad está en que el Excel lo puede aguantar todo, ¿no? En que podemos poner premisas que sean demasiado optimistas que no van a ser alcanzables. Entonces, eso puede justamente afectar al proyecto y entonces nuestra brújula estará mal calibrada, ¿no? Entonces, bien, bueno, pues entrando y entendiendo de manera general este preámbulo de la importancia financiera de un proyecto inmobiliario, hemos identificado que existen tres niveles de profundidad en el análisis financiero en un proyecto inmobiliario, ¿no? Estos tres grandes indicadores. Estos tres indicadores tienen tres áreas fundamentales. Una, que es el área de ingresos. Dos, egresos. Y tres, un tema de costo financiero. En el nivel 1, el nivel más básico para evaluar un proyecto inmobiliario, el indicador es el EBITDA o la utilidad. Nosotros no pudiéramos, como desarrolladores o como inversionistas o como fondo de inversión o como hasta aportantes de terreno, tomar la decisión de entrar o no al negocio únicamente en función de la utilidad. Muchas veces y preguntamos con frecuencia, oigan, hay un proyecto de 10 departamentos de a 3 millones de pesos, es decir, un proyecto de 30 millones de pesos, un proyecto trae un margen del 15%, una utilidad del 15% y otro proyecto del 18%, pero no necesariamente es correcto. Es decir, la utilidad es un indicador insuficiente del proyecto. Es insuficiente. No nos permite tomar toda la decisión. No podemos tomar una decisión de entrar o no a un proyecto en función únicamente de su utilidad. Sin embargo, para poder entender la utilidad, necesitamos datos clave, ¿no? Y que los vemos aquí. En el nivel 1, para fines de ingresos, necesitamos una claridad en el número de unidades, en los precios por metro cuadrado y valores absolutos y en el tema de los descuentos. Con eso pudiéramos tener nuestro primer apartado de ingresos. Luego,
en la parte de egresos, ¿qué necesitamos? El costo de construcción por metro cuadrado y el costo total, el costo del terreno, el costo total del hard cost, es decir, lo que nos va a costar infraestructura, obra, proyecto, permisos, etcétera. Los gastos de administración, o lo que también se conoce como el soft cost, es otro dato que necesitamos, y otros gastos comerciales, la comisión, marketing, fee de administración, etcétera. Con estos elementos pudiésemos tener un primer elemento de utilidad, ¿no? Adicional, necesitamos los costos financieros del proyecto. Es decir, cuánto nos va a costar aperturar el crédito o la atracción de capital privado y la tasa de interés. Con eso pudiéramos conocer nuestra utilidad de proyecto. Otra vez, es insuficiente. ¿Qué necesitamos para llegar a un nivel 2? ¿Y qué indicador sería ese nivel 2? Es la TIR, la tasa interna de retorno. Hasta el momento es el indicador, hay uno más y que ahorita lo vamos a explicar, pero ese puede ser un gran indicador del proyecto. Sin embargo, con la información que tenemos del nivel 1 no es suficiente. Necesitamos muchos más datos adicionales, lo que hace que ya de entrada la evaluación del proyecto sea más compleja. ¿Qué necesitamos para llegar a la TIR? Necesitamos el análisis de la utilidad, el EBITDA, más otros elementos. Es decir, más en temas de ingresos, necesito datos ahora sí como la absorción. Es decir, ¿cuántas unidades voy a desplazar por mes? ¿Cuántas unidades voy a vender por mes? Por ahí alguien tiene, si me ayudan, línea con el... Gracias. ¿Cuántas unidades voy a desplazar por mes? Absorción. Pero también necesito las listas de precio porque necesito entender cómo va a ir cambiando e incrementando el precio del proyecto a lo largo del tiempo. También necesito el esquema comercial, es decir, cómo voy a vender el proyecto, si va a ser a corto plazo, voy a inventar un 80% de enganche y 20% contra escritura o casi cotado, un mediano plazo, un 30-40% de enganche, el resto a lo largo de la obra y un 20% contra escritura, o a largo plazo, un 20% de enganche y el 80% contra escritura. Esa definición concreta de cuántos voy a vender por mes, cómo va a cambiar mi lista de precios y cómo los voy a vender, son datos diferentes a poder entender la utilidad. Estos 3 datos adicionales me van a permitir poder identificar cuál es la TIR. Adicional a que en egresos, los que ya teníamos, más aquí necesito un programa de construcción. Aquí ahora sí necesito identificar cuáles van a ser mis erogaciones mes a mes del proyecto. Si voy a hacer el proyecto en etapas o no. Es decir, si fuera un proyecto de lotes urbanizados, pues ¿cuántos lotes van a ser mi primera etapa? ¿O cuántas casas van a ser mi primera etapa? O en el caso de un proyecto de torres, pues ¿cuántas torres van a ser? ¿O en cuántas torres va a ser mi proyecto? En una etapa a nivel 1 no necesito esa información, no necesito saber cómo me voy gastando el dinero. Para poder determinar la TIR necesito saber cómo me voy a gastar el dinero, fundamentalmente en construcción, en etapas. Otro elemento es, que también aquí lo necesitamos, es si va a haber algún tipo de negociación con proveedores o no, porque eso me afecta al flujo, ¿no? No me va a afectar a la utilidad posiblemente si yo hago algún tipo de intercambio con algún proveedor, o si le tengo que dar un anticipo mucho más grande para que él pueda apartar o pagar los materiales y con eso congelar los precios. Ese tipo de definiciones las necesito tener para poder entender la TIR, ¿no? Y otro fundamental, el esquema de compraventa o de aportación del terreno. El terreno al final del día nos va a costar 15, 20 millones, lo que sea, pero el resultado va a ser muy diferente si yo tengo que pagar ahorita los 15 millones a que si yo tengo que pagar 1 millón por mes durante 15 meses, o a que si yo al final del proyecto
pago 15 millones, o si hubiera un esquema de valor de liberación, es decir, un porcentaje de las ventas se va al pago del terreno. Todos estos datos que estoy mencionando le dan una sensibilidad y una profundidad mucho mayor al entendimiento financiero de un proyecto. Adicional, en el tema de costo financiero, tenemos las fuentes de capitalización. En la utilidad, no sé de dónde voy a sacar el dinero, solo sé que el proyecto me va a dejar una utilidad del 20%, que equivale a 20 millones de pesos. En un nivel 2, yo ya tengo que saber de dónde voy a sacar el dinero. Y existen básicamente 4 fuentes de financiamiento: capital privado o capital del inversionista, y del desarrollador, crédito puente, aportación de terreno y preventas. Solamente de esos 4 elementos puedo sacar dinero para un proyecto inmobiliario. Aquí ya lo tengo que saber porque me afecta a mi resultado. El resultado será completamente distinto si yo prevendo todo a si yo prevendo la mitad, busco un crédito puente del otro 50%, o si yo aporto X capital, ¿no? Siguiente elemento, el costo de capital tiene un alto impacto. Los tiempos de inversión. ¿En qué momento yo voy y me acerco con los inversionistas para decirles, oigan, necesita mi proyecto X millones y lo voy a necesitar los primeros 6 meses, que me den 1 millón de pesos por mes, se los voy a regresar el mes 24? Eso es otro dato clave para esta etapa. El tiempo de inversión, lo que les decía, en qué periodo lo regreso, y los retornos parciales en caso de que hubiera. Con los elementos que ya teníamos de la utilidad, más todos estos otros elementos, pudiéramos llegar a un nivel 2 de un indicador del negocio inmobiliario, que es la TIR. Ahora sí, con este indicador podemos decir a qué proyecto realmente le queremos apostar y a qué proyecto no. Pudiera ser, y en muchas ocasiones pasa, que a veces tiene mejor resultado en TIR aquel que no necesariamente tiene la mejor utilidad. Si tiene los dos, pues qué bueno, ¿no? Pero no necesariamente es igual. ¿Qué es lo que tendríamos que tomar si yo tengo un proyecto de una baja utilidad, pero una alta TIR? La decisión tendría que ser por la TIR. Porque este es un negocio de qué tanto dinero le pongo al proyecto, qué tanto capital le pongo, qué tan rápido me lo recupero y con qué rendimiento. Esos son los 3 elementos fundamentales en un negocio inmobiliario. ¿Qué tanto dinero le pongo? ¿Qué tan rápido lo recupero? Y con qué rendimiento. Y eso no lo va a decir la TIR. No tomemos decisiones de entrar o no a un proyecto inmobiliario solamente con base en la utilidad, porque pudiéramos meternos en proyectos que son con un rendimiento bajísimo, ¿no? Sobre todo aquellos proyectos de muy largo plazo o aquellos proyectos en los que hay que capitalizar con mucho dinero. La probabilidad de que me convenga irme a invertir a otro lado puede ser mucho mayor, ¿no? Después sigue un nivel 3 que tiene que ver con todavía un elemento mucho más complejo, ¿no? Adelante, Pepe. Justo como comenta Marifer, ese nivel más complejo, a mí me gusta decir que ya es como que el nivel 3 es vanidad, porque el EVA significa Economic Value Added, es el valor económico agregado. Y ese indicador lo que nos está o lo que nos va a dar, si se dan cuenta ya en este nivel, pues no consideramos ningún cambio, digamos, o alguna adición al tema de ingresos o de egresos. Pudiera ser en egresos cuando estamos considerando un tema inflacionario, pero en realidad, al final de cuentas, lo que nos está afectando en mayor medida o lo que va a afectar en mayor medida esta formulita del EVA, este indicador, es el costo promedio ponderado del capital, ¿no? Ese indicador que nosotros le llamamos la WACC, que la WACC, por sus siglas en inglés, significa el Weighted Average Cost of Capital, prácticamente ese costo promedio ponderado del capital que les digo. Lo que hace es, como decía Marifer ahorita,
tenemos 4 distintas fuentes de capitalización en un proyecto inmobiliario. Y esas 4 fuentes, pues justamente se reparten entre el 100% del total de inversión requerida para el proyecto. Entonces, si nosotros hacemos la ponderación de cuánto es lo que yo le pido al banco, cuánto es lo que yo le pido a los inversionistas, cuánto es lo que yo considero como costo de oportunidad para el dueño de la tierra que me está aportando su tierra, y eso yo lo pondero respecto de ese 100% de la inversión total, pues entonces estoy llegando a esa WACC, ¿no? Esa WACC, al final de cuentas, lo que nos permite determinar es si nosotros la comparamos contra nuestra tasa interna de retorno, y esto sobre todo sucede en proyectos patrimoniales. Proyectos patrimoniales me refiero a proyectos que generan rentas. Lo que vamos a comparar principalmente es, o que tenemos que comparar principalmente es que nuestra tasa interna de retorno sea mayor que nuestra WACC. Si es al contrario, entonces ese proyecto no va a ser capaz de pagar esos costos de capital, esos costos financieros, porque está siendo demasiado caro el costo de ese dinero para el proyecto y para los beneficios y las rentas y lo que está generando, ¿no? Esa es una manera de llegar, digamos, al EVA, ¿no? La otra manera de verlo, y a lo mejor es una manera un poco más cualitativa, es cuáles son esos beneficios esperados. Y esos beneficios esperados tienen que ver con yo como desarrollador, yo como inversionista ángel, yo como ese, digamos, capital semilla que le voy a poner al proyecto. ¿Cuánto vale ese capital? Normalmente como desarrolladores, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que al menos aseguren meterle entre un 10 hasta un 20% de capital propio. ¿De qué depende si es un 10 o un 20? Pues si tengo amigos que son inversionistas que le quieren meter lana, pues bueno, esa es una. Dependiendo de qué tantas preventas son las que yo estoy esperando tener del proyecto, pues esa es otra manera de verlo. Pero al final de cuentas, hay que meterle lana. Los negocios de saliva, los negocios inmobiliarios de saliva no existen. Yo creo que si existen, existe uno en un millón. No digo que sean imposibles, pero son muy, muy difíciles de lograr y con un riesgo muy alto, ¿no? Porque principalmente nos estamos apalancando 100% o en su mayoría con ventas. Entonces, al momento que nosotros estamos digamos que otorgándole al nuestro capital propio, a ese 10-20% de capital semilla respecto del 100% de la inversión, le ponemos un costo financiero, porque nunca lo hacemos en realidad. O sea, le ponemos 10 millones de pesos a un proyecto de 100 millones de pesos valor venta, pero esos 10 millones, pues yo espero recuperarlos con la utilidad, ¿no? Más un tanto extra. Pero, pues ese dinero también tiene un costo. Ese es el beneficio esperado del cual estamos hablando. Si realmente nosotros le pusiéramos un beneficio esperado, es decir, este dinero, estos 10 millones de pesos que yo voy a poner en este proyecto como capital semilla, quiero que el proyecto me pague a mí una tasa de interés o un rendimiento o un beneficio esperado, ese sería justamente el valor económico agregado. Cuando en realidad le ponemos ese costo financiero a nuestro capital y entonces se lo restamos efectivamente a la utilidad neta, ¿no? Entonces el Economic Value Added, al final de cuentas, es ese valor económico agregado al que estamos llegando una vez que a nuestra utilidad le descontamos el costo financiero del capital semilla que efectivamente pusimos en el proyecto, ¿no? Entonces, hay dos maneras de llegar. Uno, como les decía, es o tomo mi WACC y ese va a ser mi costo financiero, o yo puedo decir, oye, pues yo creo que mi capital como desarrollador pues debe ser el más caro. Si a los inversionistas les estoy ofreciendo un rendimiento del 15-18%, pues yo me voy a tasar en un rendimiento del 20%, ¿no? Y entonces ese va a ser mi valor económico agregado. Si no llego a tener un valor económico agregado positivo, pues en realidad pues generé una utilidad, pero mi capital no generó ningún valor adicional,
¿no? Entonces, ese es el nivel 3, ¿no? Cuando a todo este análisis, sobre todo en los proyectos patrimoniales, les agregamos o le agregamos un tema inflacionario, pues bueno, efectivamente también estamos llegando a ese valor económico agregado, ¿no? Entonces, ese nivel 3 casi nadie lo analiza realmente, no es que no lo logren, pues al final de cuentas si hiciéramos la operación, si siguiéramos la fórmula, que la veremos en el diplomado de finanzas inmobiliarias mucho más a detalle, si tenemos todos los datos para poderlo lograr y poderlo sacar, ¿no? Ese valor económico agregado, pero en realidad casi nadie lo hace. Entonces, ese nivel 3 muchas veces se convierte en ese nivel o en ese indicador que pues ya es más vanidad que otra cosa. Pero la verdad es que es bastante interesante cuando realmente le ponemos ese costo al capital semilla o al capital que estamos poniendo nosotros como desarrolladores, porque en realidad es lo que estamos generando, es ese beneficio que estamos generando, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vamos a seguir con las siguientes 10 principales indicadores de desempeño financiero en un proyecto inmobiliario. Algunos de ellos ya los estuvimos platicando, pero no nada más tiene que ver, aquí nada más me quiero detener un poco, no nada más tiene que ver con los indicadores, o sea, no estamos hablando nada más de indicadores financieros, sino estamos hablando de esos indicadores críticos que tenemos que estar monitoreando a lo largo de la vida del proyecto para que efectivamente se cumplan estos niveles que acabamos de revisar, ¿no? Eh, Algo que mencionaba Marifer al principio es el modelo, que diga, el negocio inmobiliario es un negocio financiero. Y algo que también normalmente les comentamos a todos nuestros clientes y alumnos es el modelo financiero es un ente vivo, es algo que se va perfeccionando conforme va pasando y conforme vamos pasando el tiempo y conforme vamos obteniendo mayor y mayor información del proyecto. Entonces, arrancamos primero, como bien lo decíamos en la lámina anterior, con el nivel uno, pero de ahí tenemos que ir perfeccionando y tenemos que ir juntando mayor información que perfeccione ese modelo financiero. Entonces, ese ente vivo, al final de cuentas, tiene unos indicadores críticos que tenemos que ir monitoreando a lo largo de la vida del proyecto para efectivamente lograr una TIR esperada y en su momento, pues evidentemente lograr un valor económico agregado, ¿no? Entonces, esos 10 indicadores los vamos a estar revisando en esta media hora que nos queda de webinar. Adelante, Marifer. Gracias. Y antes nada más quería completar un poco lo que comentabas de Leva. Sí creo que es bien importante que podamos entender realmente cuál es el valor agregado que estamos dando en nuestros proyectos, porque muchas veces nos vamos con, oye, bueno, traigo una TIR del 18%. Sí, nada más que hoy las tasas, CETES y demás te están pagando un 10%. Bueno, tu valor agregado real es 8%. Ese 8% hay que calcularlo y hay que evaluarlo en función del riesgo, ¿no? Del riesgo que estás corriendo en el proyecto. Muchas veces traemos el 35 y demás, bueno, que ya tiende a ser mucho más obvio, pero al final sí es bien importante llegar hasta ese indicador, ¿no? Y creo que son estos elementos que cada vez nos van a ir haciendo más profesionales como desarrolladores. Y bueno, dentro de los indicadores de desempeño, ¿no? De un proyecto que hay que estar monitoreando a lo largo de tiempo, primero es la ROI, ¿no? El retorno sobre la inversión. Es decir, la inversión que puso, ya sea total del proyecto o la inversión de cada uno de los inversionistas, y esto depende del momento en el que entran, ¿no? Entonces, uno de estos elementos es la ROI. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre la ROI y la TIR? No sé si alguien por aquí la sepa que quiera comentarla. Digo, seguramente hay varios, ¿no? ¿Va? La ROI es el rendimiento sobre la inversión. O sea, si tú metes tanto dinero, pues eso es lo que te genera.
¿sí? Sí, Pero la TIR es la tasa interna de retorno, que tiene que ver más con el tema de los flujos, ¿no? O sea, tú puedes calcular el ROI sobre todo el proyecto. sí, Y te da. Pero la TIR tiene que ver con cómo estás metiendo flujos y sacando flujos. Esa es la correcto. diferencia. Son datos, ajá, son muy parecidos, parecieran, y al final cuando hacemos el número pueden ser muy similares, porque la ROI habla de, tú pusiste 5 millones, te retorné 10 en un periodo de un año, bueno, pues X monto, ¿no? La TIR lo que te dice es, efectivamente, como dice Juan Manuel, con base en flujos. Esos 5 millones que pusiste, a lo mejor no los pusiste todos el día de hoy, y la TIR considera los periodos, ¿no? Y te dice, ok, si tú pusiste ahorita 2 millones, pues te considero sobre esos 2 millones, después sobre el millón adicional que pusiste en el siguiente mes, luego en 6 meses pusiste 3, y cómo yo también te fui regresando el dinero. Por eso, para fines de la TIR, el tema de que yo regrese a mis inversionistas lo más rápido que pueda el dinero es mejor, porque mi TIR se va a ver incrementado, ¿no? Aún cuando el último peso lo entregue en el mes 24. Mientras que la ROI, si yo veo el día 1 y el mes 24, pues no va a ser la misma. Pero la TIR no, ¿no? Depende efectivamente de los flujos, ¿no? Y obviamente es un tema que hay que evaluar. Aquí, y nada más como un tema complementario y que hay que cuidar cuando atraigamos inversionistas, es tengamos cuidado en no dar una TIR como rendimiento fijo o rendimiento garantizado, porque en ese momento deja de ser capital, se convierte en crédito, ¿no? Entonces siempre decimos, aguas, cuando vayan a traer inversionistas, no se comprometan con una TIR, porque en ese momento es un crédito, ¿no? Ya después, en el tiempo, veremos qué es lo mejor y con qué sí nos pudiéramos comprometer, ¿no? Pero bueno, este era el tema de la ROI. Adelante, Pepe. Gracias. Nada más para complementar, justo algo que a mí me gusta hacer como la comparativa es, digamos que la ROI es un indicador del resultado, ¿no? Así como vemos el estado de resultados, ingresos menos egresos, menos costo de capital o costo financiero, igual a una utilidad, pues estamos viendo el resultado, aunque sea proyectado, pero, o sea, a futuro, pero estamos viendo un resultado, estamos viendo una fotografía. Y la TIR es la película, ¿no? Como justamente decía Juan Manuel y como justamente decía Marifer, es cómo voy, cómo me están inyectando la inversión o cómo yo la estoy inyectando en el proyecto y cómo voy a regresar esa inversión, ¿no? Y en qué momentos. Entonces, ahí ya estoy viendo los flujos, estoy viendo la película. Entonces, la tasa interna de retorno, la película, ROI, la fotografía es el resultado versus el tiempo, ¿no? O los flujos, como lo queramos ver. Entonces, digo, para que tengan como esa pues, analogía, ¿no? Básicamente. Muy bien. El que sigue, el valor presente neto. Algo que no hemos mencionado o que no hemos llegado todavía a un indicador 100% para un proyecto patrimonial, pero usualmente sí hay cierta preponderancia en algunos indicadores, aunque aplica para proyectos de capitalización o proyectos de venta que se van a vender y hay otros indicadores que son principalmente utilizados para proyectos de renta o proyectos patrimoniales. La ROI principalmente la utilizamos para proyectos de capitalización. El valor presente neto lo podemos utilizar para los dos, aunque en proyectos de venta, por la rapidez en lo que suceden, es decir, estamos hablando de proyectos que máximo tendrían que durar 48 meses, máximo 60 meses, y si no, lo que conviene es hacerlos en pedacitos, en etapas, pero no vamos a hacer un proyecto que dure de venta pues 30 años, ¿no? Haremos etapas, ¿no? Etapas de 5 y a lo mejor son 6 etapas de 5 para que dure 30 años el master plan. Pero si ya estamos pensando en algo mucho más, digamos que amplio en cuanto a tiempos, pues en realidad ya estamos hablando de un proyecto patrimonial, ¿no? Los proyectos patrimoniales usualmente tienen un tiempo de vida de análisis financiero, digamos, que puede ir desde los 3, 5, 7 o 10 años,
¿no? Más de 10 años también ya es demasiado tiempo para hacer el análisis financiero de ese tipo de proyectos. El valor presente neto principalmente lo utilizamos para proyectos patrimoniales, proyectos de largo plazo, porque les casi aseguro que si el proyecto de venta está bien estructurado, se le mete la lana, o sea, la inversión real, y hacemos o traemos a valor presente, que eso es lo que hace justamente la formulita de valor presente neto, es descontar los flujos del futuro y traerlos a valor presente con una tasa de descuento. Va a ser positivo. Y prácticamente ahora sí que la decisión de si vamos o no vamos con un proyecto inmobiliario, si utilizamos el valor presente como indicador o como toma de decisión de si vamos o no vamos, siempre y cuando el valor presente neto sea positivo, significa que vamos a recuperar la inversión, y entre más alto sea el número positivo, significa que mayor beneficio económico vamos a tener. No significa que sea la utilidad. Ojo también ahí, porque luego me preguntan, oye, entonces, si tengo valor presente neto de 2 millones de pesos, ¿significa que esa es mi utilidad? No. Significa que ese dinero que estás generando en el futuro, o que estás proyectando que vas a generar con flujos futuros, con una tasa de descuento que es el costo de oportunidad de poner esa inversión en, voy a decir CETES, si es que nuestra tasa de descuento fuera CETES, que sería el 8% más o menos, ya ahorita creo que está un poquito más bajo. Si fuera realmente esa nuestro costo de oportunidad, bueno, el proyecto, si nos dio 2 millones más, significa que si yo lo hubiera puesto en CETES, me da cero beneficio. Pero si yo lo descuento con esa tasa de CETES, ese proyecto me está dando 2 millones, significa que me daría 2 millones más por haberlo metido en el proyecto en vez de haberlo metido en CETES, ¿no? Es el costo de oportunidad de dónde meto el dinero. Eso es lo que está midiendo el valor presente neto. Si el valor presente neto es negativo, pues evidentemente no vamos a poder pagar la inversión que le metimos a ese proyecto, ¿no? Entonces, lo que principalmente mide en proyectos de largo plazo el valor presente neto es si vamos a recuperar la inversión en el tiempo en el que estamos evaluando esos flujos, o si nos tenemos que ir un poquito más prolongados. Nuevamente, más de 10 años en un proyecto patrimonial ya es demasiado tiempo, ¿no? Y hay una lógica detrás, tampoco es como que me lo saqué de la manga y es porque yo digo, si nosotros tomamos en cuenta, algo lo veremos también más a detalle en el diplomado, pero los ECADES que son fideicomisos que emiten certificados de capital de desarrollo en la bolsa, en la bolsa, esos ECADES tienen un tiempo de vida normalmente de 7 años. Son 2 o 3 años de construcción, 2 o 3 años de estabilización, y dependiendo de si te aventaste 2 o 3 al principio en la construcción, son otros 2 años o un año para la venta y el retorno de los rendimientos a los tenedores de los certificados de capital de desarrollo. Es decir, se tiene que vender el proyecto. ¿A quién? A una fibra, a otro fondo, pues, si es un inversionista, una persona, pues puede ser, pero al final de cuentas tienen ese tiempo de vida. Usualmente se miden en 7 años. Entonces, no es que nos estemos sacando de la manga el dato, simplemente es normalmente en la práctica de desarrolladores muy institucionales, el tiempo de vida normalmente es entre 7 y 10 años, ¿no? Más allá de eso, la verdad es que pues, conviene meter el dinero a lo mejor en otro tipo de proyecto, ¿no? Puede ser otro proyecto inmobiliario, pero uno que me genere el rendimiento más rápido, ¿no? Entonces, bueno, ese es valor presente neto. Adelante, Marifera. Muy bien. Pues miren, en esta no me voy a entretener, que justamente era la que acabamos de ver hace un momento. Digo, ya la explicamos. Creo que es clarísima. Adelante, Pepe. Gracias. Le tocó buena ahí a Marifera. Pase. Fácil.
Bueno, la 4 es justamente, este sí es 100% para proyectos patrimoniales, el cap rate. Por sus siglas, o bueno, más bien por su abreviación en inglés, que es capitalization rate, es igual a la tasa de capitalización. Pues mayor conocida como cap rate, ese es un indicador que prácticamente mide qué tan rápido estamos retornando o estamos capitalizando lo que se invirtió. En otras palabras, la fórmula del cap rate es igual a el ingreso neto operativo, la NOI, Net Operative Income, entre la inversión o entre el valor del activo. Depende si es un proyecto nuevo, o sea, es un proyecto que apenas va a arrancar su operación, o es un proyecto que ya existe y que compramos y que ya está generando rentas, pues no voy a tomar el costo de la inversión de lo que costó hacerlo hace 10 años, si es que tuviera 10 años de vida. Tomo el valor actual. Entonces, lo único que cambia es si es inversión, si es que es nuevo, el valor actual, si es que es un inmueble que ya está generando rentas desde hace tiempo, históricas. Lo que da, hay dos tipos de cap rate, también eso es importante mencionar. Está el cap rate implícito, que es igual al cap rate operativo, es el que el negocio efectivamente está generando y es auténticamente yo agarro mi ingreso neto operativo después de haber pagado mantenimiento, administración, etcétera, 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 lo que realmente me queda en la bolsa y eso entre la inversión me va a generar el cap rate operativo, lo que el negocio está generando. Y el cap rate de venta o cap rate de salida o cap rate residual es un cap rate que principalmente se utiliza como indicador de venta del activo, es decir, de venta o de compra del activo, dependiendo qué cachucha traigamos. Si es la cachucha de el comprador, pues es a qué cap rate estoy dispuesto a comprarte tu activo que está generando rentas y que debería de tener un cierto nivel de riesgo, o si yo soy el que está vendiendo, bueno, a qué cap rate estoy dispuesto a vender mi proyecto que me va a generar un beneficio económico, asegurando pues que hay una cierta estabilidad en los flujos, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente este cap rate de venta o este cap rate de salida es el que utilizan las fibras para hacer sus negociaciones con los desarrolladores que están vendiendo los activos o con los tenedores de los inmuebles. Prácticamente es un indicador que mide más que nada el riesgo del negocio, ¿no? O sea, entre más seguro es el negocio, el cap rate es más bajo y por ende el activo vale más. Yo sé que suena medio extraño, pero si hacen la matemática, auténticamente así es. Si el cap rate es más alto, significa que está generando un mayor rendimiento, a mayor rendimiento, mayor riesgo, probablemente mayor volatilidad, y entonces, como hay un cap rate más alto, ese activo en dinero vale menos. Sin embargo, como es, digamos, volátil entre comillas, digo entre comillas porque normalmente hoteles tienen un cap rate más alto que naves industriales. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hay un riesgo mayor, pero también están generando un ingreso mayor porque tienen otras fuentes de ingresos. La industria o la bodega pues tiene nada más pues una renta y ya, no hay más, ¿no? El hotel no, el hotel tiene estacionalidad, el hotel tiene alimentos y bebidas, el hotel tiene eventos, el hotel tiene congresos, etcétera, 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 ¿no? Pero, pues esa misma estacionalidad, pues esa misma, pues sí, estacionalidad es lo que genera ocupaciones, pues que van cambiando. Una bodega es 100% plana. ¿Por qué? Porque rentas una bodega mínimo a 5 años, ¿no? Con opción a otros 5, con opción a otros 5. Entonces, el cap rate de salida o el cap rate de venta está muy relacionado con el tema de riesgo. El operativo también, pero al final de cuentas puedes tener un negocio muy bueno que te está dando un cap rate operativo muy alto y a lo mejor es muy seguro, pero eso dependerá de muchas condiciones de mercado y de cuánto dinero invertiste en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cap rate. Adelante, Paito.
Muy bien. Otro elemento que tenemos que considerar es el costo de adquisición del terreno. Este puede ser uno de los primeros indicadores que hay que considerar al momento de tomar una decisión si voy o no voy en un proyecto. Nosotros decimos, hay proyectos en donde simplemente por el valor de la tierra, eso se vuelve un deal breaker, ¿no? No importa que la ubicación sea privilegiada, no importa que se pueda hacer el mejor proyecto. Si el valor de la tierra supera unos rangos estimados, no va a ser negocio. No hay manera de que sea negocio. Entonces, este puede ser, si tenemos que empezar a tomar cuando arrancamos un proyecto decisiones de voy o no voy, este puede ser el primero, ¿no? El costo de adquisición de la tierra, pues como sabemos, la tierra vale lo que se puede hacer en ella. Y cada terreno tiene valores distintos y están considerados en función de un porcentaje del ingreso. ¿De qué depende del segmento? No es lo mismo un proyecto de 100 millones que va al segmento interés social que un proyecto de 100 millones de ingresos igual que va al segmento residencial plus. La tierra puede valer completamente distinto. En este mismo ejercicio, un terreno de 100 millones, de un proyecto que vale 100 millones a la venta de interés social, la tierra tendría que estar oscilando entre un 7 hasta máximo un 10% del valor del ingreso. ¿Por qué? Porque el costo de operación de ese segmento es muy alto, ¿no? Tu margen es bajito. Más allá de eso, el negocio no va a ser negocio. Sin embargo, para un terreno que tiene ese mismo ingreso, un proyecto que tiene ese mismo ingreso de 100 millones de pesos, pero vamos a hacer un proyecto residencial plus, ¿no? De 15 departamentos, pudiéramos irnos con un valor de terreno posiblemente de hasta el 15, 16, 17% cuando alto del terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque es un segmento en donde tienes muchos más diferenciadores que el valor de la tierra mismo. Es decir, tú vendes un estilo de vida, puedes vender ubicación, puedes vender otros atributos que son intangibles, ¿no? No así en la vivienda económica. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de un terreno, tenemos que tener perfectamente claro que no existe una regla mágica para decir si el terreno es el 10% y se acabó, ¿no? Porque así nos ha tocado escucharlo con frecuencia y no, no es correcto, ¿no? Dependerá del segmento. Una cosa es el tema de vivienda, otra es oficinas, comercial, industrial. Lino, ¿me puedes apoyar? Si me apoyan ahí con sus micrófonos. Sí, ahorita te apoyo. Y también es distinto cuando estamos hablando de lotes, ¿no? Si nosotros vamos a vender lotes residenciales, lotes campestres, lotes industriales, aún vamos a pensar que fuéramos a vender lotes residenciales, el valor es distinto a una casa residencial. ¿Por qué? Porque la casa la estamos considerando con un valor de ingreso distinto que es toda la casa y el lote no. Normalmente cuando hablamos de lotes pudiéramos estar hablando de entre un 22 hasta un 30%. ¿De qué depende otra vez? O de un 20 a un 30 del segmento, ¿no? También depende de la cantidad de urbanización. Es decir, entre más pequeño es mi lote, pues más desperdicio voy a tener, ¿no? Entonces el valor de la tierra igual cambia. Lo mismo cuando hablamos de lotes campestres, que a lo mejor son 5,000 metros, bueno, otra vez, ¿no? Entonces, el costo de adquisición es una primera definición para decidir si voy o no voy, y la tierra no es real, 70 que tiene un valor centímetros tiene. del 10% y se acabó. No, sino es variable respecto del segmento. Esa es una cosa que hace variable. Sin embargo, hay otro elemento que lo hace variable y es la forma de pago. Esa variación de la forma de pago, estamos hablando que va en un más menos 3 puntos. Es decir, si tú me aportas el terreno, ¿no? Y yo tenía en mi presupuesto que era el 12% respecto de los ingresos, si es una aportación plena, posiblemente me pudiera ir al 15%. Si yo pensaba que me lo aportaras y yo había puesto un 15, pero vas a quererlo de contado, pues seguramente me tendré que ir a un 12, ¿no? Existe una variación de más menos 3 puntos dependiendo de la forma de pago.
Y un tercer elemento importante que tiene que ver con la definición del valor de la tierra es otra serie de atributos. Otra vez, aún estemos en el segmento residencial, proyecto de 100 millones de pesos, ambos muy parecidos, varía el valor de la tierra en función de si en la zona hay permisos y licencias, si en la zona voy a tener agua, si tengo más demanda que la oferta de vivienda que existe. Es decir, hay una serie de atributos que eso, la variación entre el rango que les doy es más o menos de 2 puntos, no más. Es decir, si yo tengo un terreno que tiene pues prácticamente todos los servicios a pie de lote, que no hay grandes desarrolladores, pero hay una demanda impresionante, en vez de 10% me puede ir a 12%, ¿no? Más menos un 2%. Esos son todos los elementos que hacen y que le dan valor o la variabilidad al costo del terreno, ¿no? Adelante, Pepe. Gracias. Ahí está. Número 6, no me voy a detener demasiado en este. Los costos de construcción o el hard cost es un indicador que también vale mucho la pena estar monitoreando a lo largo de todo el proyecto, porque lo mencionamos también al principio, también hay efectos de inflación que pudiera afectar sobre todo a los materiales de construcción. Y entonces, si monitoreamos o si estamos llevando a cabo la actualización de los costos de construcción de la edificación como tal dentro del proyecto, podemos, digamos que tomar medidas preventivas dependiendo de, oye, pues aumentó, no sé, el acero, que es el que siempre está aumentando. Oye, pues ni modo, hay que aumentar precios de venta, pero siempre y cuando no nos salgamos de mercado. Oye, no, pues nos salimos de mercado. Bueno, pues ni modo, hay que apoquinar y a lo mejor hay que encontrar ciertas ingenierías de valor para reducir materiales en alguna otra partida, ¿no? O en alguna otra especialidad. Digamos que el costo de construcción se vuelve un indicador que si bien va muy relacionado con el tema técnico, al final de cuentas, para que tengan un rango, el costo de construcción tendría que estar entre el 40 y 50% del valor del proyecto, dependiendo del segmento al que nos vamos a dirigir. Evidentemente, segmentos económicos, bueno, el social incluso pudiera ser todavía menor, ¿no? O sea, estamos hablando a lo mejor un 38, 39%. Pero entre más económico, pues nos vamos yendo más hacia los 40%. Entre más más lujoso, valga o más un nivel residencial, residencial plus, luxury, premium, etcétera, ya con estas nuevas nomenclaturas, pues podemos irnos hasta un 50, incluso en algunos casos pudiera ser un poquito más elevado, ¿no? Hay mercados, como por ejemplo el caso de Los Cabos, que como todavía se encuentra ciertos terrenos se encuentran todavía muy baratos en comparación con lo que se puede construir y se puede vender en esos terrenos, principalmente Baja California Sur, nos tocó verlo también en Oaxaca, en playas de Oaxaca. Digo, cada vez es más raro, pero te permite incluso como, digamos que un poquito subsidiar, ¿no? El valor de la tierra subsidia a lo mejor el costo de construcción. Y puede que tengas un costo de construcción un poquito más elevado respecto a los ingresos, pero porque tienes un costo de tierra económico. Eso siempre y cuando tengamos en la cabeza o como objetivo dar algo de mayor calidad que lo que está ofreciendo la competencia. Si no, pues no vale la pena. No, nomás estamos subsidiando por subsidiar el proyecto y pues eso, pues no, que fuéramos la 4T, ¿va? Entonces, al final de cuentas, lo que buscamos con los costos de construcción es que estén entre ese 40-50% dependiendo de cuál sea tu segmento. Si ya te saliste, pues entonces hay que ver si podemos incrementar precios, si no, sin salirnos de mercado, o hacer una reingeniería, ¿no? Reingeniería de costos, ver en dónde podemos rasurar costos para evidentemente volvernos a alinear a ese rango. Adelante, Malfer. Sí.
Muy bien. Y bueno, de las cosas, en esta también me tocó una muy fácil, de las cosas que tenemos que estar monitoreando, obviamente, a lo largo del proyecto, el desempeño, pues justamente tiene que ver en el tema de la generación de los ingresos por rentas y por ventas, ¿no? Que no hay más que decir que dentro de nuestros modelos tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos con promedios. Trabajar con promedios en una fase inicial puede estar bien. Sin embargo, ya para administrar el proyecto puede ser de riesgo porque muchas veces nos podemos quedar por abajo. Es importante en los proyectos trabajar con listas de precios en el caso de ventas o con un rent roll en caso de proyectos de renta, ¿no? Y es algo que obviamente tenemos que estar monitoreando todo el tiempo, algo que no es ni siquiera necesario decirlo, pero aquel peso que no se vendió, ¿no? Y que nosotros como desarrolladores lo necesitamos como parte del flujo. Si el equipo comercial no logró la venta, ese dinero tendremos que conseguirlo de otro lado, a través de un crédito que tiene un costo o a través de un capital, ¿no? Lo que es importante entonces es que cuando hagamos nuestras planeaciones y proyecciones financieras, seamos muy sensatos y consideremos escenarios conservadores en la generación de los ingresos. Al proyecto le hace mucho daño considerar ingresos que no necesariamente son alcanzables o son un buen deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada los resultados que nos va a dar no son correctos. Vamos a acabar pidiendo más crédito, vamos a acabar pidiendo más capital o peor, ¿no? El proyecto de... Entonces, mejor en nuestras proyecciones seamos proyectos de saliva, pero también con fuertemente apalancados en la venta. Entonces, preferible tener buenas noticias de flujos positivos, porque casualmente vendimos un poco más o con un esquema más atractivo, a no tener ese dinero que necesitábamos para continuar con la obra, ¿no? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Ya casi terminamos. 8, el periodo de recuperación de la inversión o como también se le conoce el payback. Este está 100% relacionado con los flujos, ya sea en proyectos de venta o en proyectos de renta. Al final de cuentas, lo que vamos a buscar es hacer el acumulado de nuestros flujos de efectivo y determinar en qué momento se logra digamos que mi flujo de efectivo se convierta en un positivo. Esa es una manera de verlo. O en qué momento la suma de todos mis flujos de efectivo de X número de periodos supera justamente el monto de inversión, ¿no? Entonces, si lo estamos viendo como si fuera un flujo de caja libre, pues auténticamente agarro mi acumulado y en el momento que se convierte en positivo, pues ese es mi payback, ¿no? Proyectos de venta usualmente sucede pues casi hasta el final del proyecto. ¿Por qué? Porque los últimos meses es principalmente la utilidad del proyecto y mucho depende del tipo de proyecto, ¿no? Proyectos que son horizontales, pues usualmente los hacemos en pedacitos, en donde pues comercializamos una pequeña etapa, escrituramos, ingresa efectivo, con eso me arranco una segunda etapa, hacemos el mismo proceso y así nos vamos. Digamos que le vamos dando la vuelta al dinero, ¿no? Entonces, es más rápido, digamos, que llegar a los periodos de recuperación en proyectos horizontales, o depende también, podemos llegar a periodos en etapas, digamos, a los periodos de recuperación mucho más rápido. Y en proyectos verticales no, pues en proyectos verticales tengo que terminar todo el monstruo para entonces poder escriturar y cobrar pues la mayoría del recurso que me va a pagar el cliente, pues probablemente con un crédito hipotecario, ¿no? Pero pues una vez que tenga terminado el edificio. Entonces, casi en los proyectos verticales, ese payback sucede pues hasta el final o en los últimos meses del proyecto, ¿no? En los proyectos patrimoniales, como les decía, si el proyecto en 10 años no recuperó su inversión, pues mejor hay que cambiarle. O sea, mejor hacemos otra cosa, hacemos otro tipo de proyecto.
Pero bueno, ese es prácticamente el payback o el periodo de recuperación de la inversión. Muy bien. Y otro elemento, al igual que el tema de los ingresos, tiene que ver con que calculemos muy bien nuestra tasa de ocupación. Y esto hablamos, pues, para fines de negocios más patrimoniales. Estamos hablando del tema de hoteles. Ahora ya podemos estar también hablando del tema de rentas vacacionales de corto plazo y demás, que al en el retorno de la inversión de cada uno de los inversionistas y del desarrollador. Entonces tenemos que tener perfectamente claro este nivel de ocupación, la estacionalidad y todos estos elementos que también hacen la variación en los ingresos por rentas, ¿no? Adelante, Pepe. Y por último, un indicador que principalmente lo vemos en los créditos puente, tiene que ver con la relación del préstamo o el valor, o la relación entre la deuda al valor, mejor conocida en español, no me gusta cómo suena, pero es el loan to value, es por sus siglas en inglés de LTV. Loan to value quiere decir prácticamente qué proporción de la deuda o qué proporción representa la deuda respecto del ingreso o del valor total del negocio, ¿no? Normalmente, los bancos, las financieras, te prestan hasta un 65% del valor del proyecto. Sin embargo, no necesariamente es lo que el proyecto necesita. El proyecto muchas veces necesita menos de eso, ¿no? Eh, Normalmente los bancos también te lo pueden tasar como el 100%, entre el 80 y el 100% del valor de la construcción. Ahí depende cuánto capital pues ya le metiste al proyecto, etcétera, ¿no? Pero eh, ese es otro indicador, estamos hablando del loan to cost, pero también es importante, digo, al final tener la referencia, porque digamos que un apalancamiento sano, en promedio, tendríamos que estar en un loan to value de entre un 30 a un 40%, ¿no? Más o menos. Es decir, de lo que comentaba Marifer al principio, de los cuatro medios para capitalizar el proyecto, las cuatro fuentes de capitalización del proyecto, el crédito puente tendría que estar entre ese 30-40%. El resto vendrá de la aportación de la tierra, si es que hay aportación, vendrá de ventas y vendrá de capital propio o de capital de inversionistas. Eh, si tenemos un loan to value muy bajo, probablemente significa que nos estamos apalancando mucho con ventas y eso puede ser de alto riesgo para el proyecto. ¿Por qué? Porque significa que si las ventas no suceden como yo los tengo planeados en mi absorción o en mi flujo efectivo, en mi flujo de ingresos, si algo sucede con las ventas, pues entonces me va a pegar, ¿no? Entonces, siempre es recomendable tener un loan to value, más o menos tendríamos que andar entre un 30-40%. Nos podemos ir hasta el 65%, pero es difícil que realmente un proyecto lo necesite, ¿no? O sea, si hacemos bien una estructuración financiera bien hecha, difícilmente llegaremos a ese monto. ¿Podemos solicitarlo? Sí, claro, pero pues voy a pagar intereses sobre algo que realmente no voy a necesitar al 100%, ¿no? Y de todas maneras voy a tener que pagar el 100%. Entonces, importante nada más tener esa relación, ¿no? De cuál es el loan to value. Y pues bueno, estas eran las 10 principales indicadores que normalmente tendríamos que estar monitoreando a lo largo del proyecto. Yo sé que hay muchas que tienen que ver con temas financieros, otras tienen que ver con costos, otras tienen que ver con tema de ventas, otras tienen que ver con el tema del crédito, pero al final de cuentas, el modelo financiero se convierte en esta licuadora en donde prácticamente estamos monitoreando pues todo, ¿no? Ventas, capital, inversión, deuda, TIR, ROI, utilidad, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, dentro de la licuadora, que es el modelo financiero,
pues tenemos que cuidar pues prácticamente todos estos indicadores, ¿no? Entonces tratamos de hacer como este compendio lo más, de los más importantes y los que nosotros creemos que deberían de ser los que se tendrían que monitorear con mayor detenimiento y con mayor frecuencia. Entonces, pues bueno, esperamos que les haya servido todo esto.